Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lisa. Voy a compartirles la clase del día de hoy, ¿no? Listo. Tenemos la clase del día de hoy. Listo. Vamos a hablar en este caso sobre la cinética enzimática. Recuerden que estamos viendo y hablando sobre las enzimas, ¿no? Mencionábamos que hay tipos de enzimas. Decíamos que existían las oxidorreductasas, existían las transferasas, existían las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas, ¿no? En cuanto a las oxidorreductasas, nosotros decíamos que catalizaban reacciones de oxidación y de reducción, ¿no? En cuanto a las transferasas, decíamos que eran y que catalizaban reacciones de transferencia de grupos. En cuanto a las hidrolasas, en cambio, decíamos que catalizan reacciones de hidrólisis. Recuerden qué quería decir en este caso las reacciones de hidrólisis. Decían que en este caso consistían en una ruptura de enlaces y se incorporaba una molécula de agua al momento de que existe la ruptura, ¿no? Por eso en este caso se llama que catalizan reacciones de hidrólisis, porque en el caso de la hidrólisis existe una ruptura de enlace por incorporación de una molécula de agua. Se rompe el enlace y en este caso se incorpora una molécula de agua, ¿no? En las liasas, en cambio, catalizan reacciones de ruptura de enlaces, pero sin incorporar agua. Son diferentes a las hidrolasas, no. Mis hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quería decir esto de hidrólisis? Era una ruptura de enlace y en esta ruptura se incorporaba una molécula de agua. En mis liasas, en cambio, ¿qué decía yo? Que cataliza reacciones de ruptura de enlaces, pero sin incorporar agua. En cuanto a las isomerasas, en cambio, decíamos que catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros, ¿no? Y ligasas, en cambio, decíamos que catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. También habíamos visto cómo funciona el mecanismo de acción que tienen mis enzimas y mencionábamos que en este caso, la de color morado que yo tengo aquí es una enzima. En este caso, los que parecen o tienen media formita de cacahuates era mi sustrato, que al momento de unirse mi enzima y mi sustrato, formaban el complejo enzima-sustrato, ¿no? Formaban el complejo enzima-sustrato y mediante una catálisis formaban el complejo enzima-producto. Después, en este caso, ¿qué existía? Recuerden que hay tres fases, ¿no? En cuanto al mecanismo de acción. Miren, aquí tengo yo de una forma más específica, ¿no? Miren, recuerden que en este caso aquí nos quedamos. Ya expliqué en este caso cómo suceden las tres fases, pero voy a repetir, ¿no? Mi primera fase es la formación del complejo ES. En este caso, el encuentro entre las moléculas de enzima y sustrato se ve favorecido por la
orientación adecuada que tienen mis dos moléculas. Miren, mi enzima en este caso que está orientada justo para que mi sustrato se una a mi enzima. Si ven, las dos se ven favorecidas por su orientación adecuada. En este caso, para poder yo unir, ¿qué cosa? Mi enzima y mi sustrato, no. Después de que ya tienen una orientación adecuada, se establecen múltiples enlaces débiles entre mi enzima, que es la de morado, y mi sustrato, que es la de medio tomatito, cafés. Recuerden, se produce que se establecen múltiples enlaces entre la enzima y el sustrato. Lo que origina en este caso que el complejo ES, una vez que yo ya tengo unida mi enzima y mi sustrato, yo formo el complejo ES, ¿no? Formo el complejo ES. Y la segunda etapa, en cambio, es mi modificación del sustrato. Una vez que yo ya tengo mi complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. En este caso, como consecuencia de mi catálisis, yo tengo una transformación del sustrato. Miren, en este caso de mi complejo ES, miren, mi sustrato tiene dos partecitas, ¿no? Como un cacahuate, dos partecitas. En cambio, se produce dicha catálisis del sustrato y como consecuencia de esta catálisis se obtiene la transformación de mi sustrato. Y miren, en este caso ya no tengo yo dos partes, sino yo ya tengo absolutamente una parte que parece una media dona, ¿no? Parece una donita, de la cual en este caso ya no se le denomina sustrato, sino se le denomina producto. Al momento que ya se une y ya forma, como les menciono, una media dona, ya se deja de llamar sustrato y ahora se llama producto, el cual en este caso se mantiene unido a la enzima y así se origina o se forma mi complejo EP. Mi complejo EP ya se forma en en mi segunda etapa. Recuerden, en mi primera etapa, ¿yo qué hago? Obviamente mi enzima y mi sustrato tienen una orientación eh, adecuada. Después, en este caso, se unen a través de enlaces débiles y así al momento de esta unión se le denomina complejo ES, porque se une que mi enzima y mi sustrato. En mi segunda etapa, en cambio, ¿qué pasa? Se produce la catálisis del sustrato. Una vez que yo ya tengo unido mi complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. Consecuencia de esta catálisis, ¿qué producía? Producía la transformación del sustrato. En este caso, miren, recuerden, se hace una donita, una media dona, y yo ya no le denomino sustrato, sino ya le denomino producto, ¿no? Producto ya se llama en este caso. Y ahora, en mi tercera etapa, yo tengo la disociación del complejo EP. En este caso, mi disociación es una vez ya formado mi complejo EP, que es el que yo tengo aquí. ¿Qué sucede en este caso? Se disocia y ¿qué sucede? Se obtiene el producto y la enzima libre. Una vez que se disocia, en este caso, el producto y mi enzima, la enzima libre puede volver a unirse a otra molécula de sustrato y volver a realizar el ciclo, ¿no? Listo. Recuerden en este caso. En mi formación del complejo ES, ¿qué sucede? Tal vez alguien que me diga qué sucede en mi formación del complejo ES. ¿Cómo yo formo el complejo ES? Chicos,
¿Cómo yo formaba en este caso mi primera etapa? ¿A través de la unión de qué? ¿Están por ahí? Si están conectados. Tengo conectada a Nirvani, a Gilda, a Juan, a Ángela. En mi formación del complejo ES, en cuanto a mi formación del complejo ES, ¿qué se une? ¿Se une la enzima al sustrato o se une la enzima y el producto? Se une la enzima y el sustrato liso. Gracias, Ángela. Muy bien. En mi formación del complejo ES, se une mi enzima de color morado y mi sustrato, que parecen como agua, como cacahuates que decíamos, ¿no? En cuanto a mi segunda etapa, que es la modificación del sustrato, recuerden que se produce la catálisis y así, mediante esta catálisis, como consecuencia, existe una transformación del sustrato y se obtiene así, ¿qué cosa? El producto, ¿no? El cual se mantiene unido al enzima. Recuerden, ¿no? Y en mi etapa 3, en este caso que tengo mi complejo EP, que en este caso se disocia y ya se obtiene el producto y la enzima libre. Miren, aquí tengo el producto y aquí tengo mi enzima libre, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar sobre la cinética enzimática. La velocidad máxima, en este caso que alcanza una reacción, depende de la concentración de enzima y la del sustrato. Dependen de, como les digo, que dependen de la concentración de enzima y también dependen de la concentración del sustrato. Esto en cuanto que a la velocidad máxima que puede alcanzar una reacción. Mientras la concentración, en este caso de enzima, se mantiene constante, la del sustrato cambia a medida que se transforma en producto. Y por este motivo, la concentración del sustrato es un factor que modifica la velocidad a lo largo de la reacción, ¿no? Recuerden que en este caso que depende que la velocidad de la acción. Decíamos que depende siempre de la concentración del sustrato y de la concentración de la enzima. Y por este motivo, obviamente, la concentración del sustrato es un factor que modifica mi reacción. Y también tenemos a otros factores importantes. En este caso, para conocer más detalladamente el mecanismo de acción de las enzimas, tenemos que obviamente también entender un poco de la velocidad de las reacciones que catalizan, ¿no? Y también algunos factores que modifican esta velocidad. Recuerden que la velocidad de las reacciones y los factores que modifican esta velocidad se la denomina cinética química, ¿no? Y listo. A continuación vamos a ver en este caso otros factores que afectan a la velocidad de reacción, como por ejemplo la concentración del sustrato. En esta gráfica que he colocado yo aquí, nos muestra la variación de la velocidad, en este caso de la velocidad de reacción, respecto a la variación de la concentración de mi sustrato.
En la mayoría de reacciones catalizadas por enzimas, la relación entre la velocidad y la concentración del sustrato describe una curva. Miren, y es la que yo tengo aquí, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi curva. Y recuerden que les mencionaba en este caso que la relación entre la velocidad y la concentración del sustrato describen una curva en la que nosotros podemos distinguir tres etapas. La etapa A, en este caso, vamos a colocarle de color, de otro color. Listo. Tengo yo mi etapa A. Listo. Mi etapa A, en este caso, es cuando la velocidad aumenta linealmente con el incremento de la concentración del sustrato. Esto en cuanto, como les menciono, a mi velocidad. Mi velocidad B, en cambio, se da cuando el incremento de la concentración de sustrato produce un aumento mucho menor en la velocidad. Miren, ya es menor, ¿no? Menor en cuanto a la velocidad. Y el C, y el C, en cambio, es si la concentración de sustrato es muy elevada, en este caso el incremento de la velocidad es despreciable y por eso le consideramos como una velocidad constante o como una velocidad que tiene un valor constante. Porque recuerden que en este caso que la concentración es la que me va a decir qué variación tiene en este caso en cuanto a su velocidad. Y miren, recuerden, en la etapa A, la velocidad aumenta linealmente con el incremento de la concentración del sustrato. No, hay mayor concentración, va aumentando, incrementa. En cambio, en la B, el incremento de la concentración del sustrato produce un aumento mucho menor. Produce, como les mencionó, un aumento mucho menor, en el cual el incremento de la concentración, como les decía, del sustrato produce un aumento mucho menor de la velocidad y como ya es menor que, obviamente ya se va a dirigir en forma constante. Y obviamente en la C, como la concentración del sustrato es muy elevada, el incremento de la velocidad es despreciable y por eso lo consideramos que la velocidad en este caso tiene un valor constante. Recuerden, en este caso, si la concentración aquí es poca, aquí va aumentando y aquí ya aumentó full. Entonces, como la concentración aumenta, recuerden que si aumenta, en este caso ya se vuelve constante. Miren, por ejemplo, aquí que recién inició y obviamente sube con la concentración. Después existe más concentración aún, ya se vuelve constante. Y en la C ya existe más concentración, una elevada concentración, muy elevada concentración en este caso. Pues ahí, ¿qué sucede? Ahí obviamente yo tengo ya una velocidad con valor constante. Acaba de llover en, en, mis- en mi ciudad. Pero bueno, seguimos. Vamos ahora con la etapa de reacción. Tengo yo tres etapas de reacción. Tengo la etapa A, tengo la etapa B y tengo la etapa C. La etapa A, en este caso, es cuando la concentración de enzimas libres es mayor que la del complejo ES que tengo yo aquí. Miren, aquí está mi complejo ES.
Tengo en este caso dos complejos ES y tres enzimas libres. Y miren, recuerden, en mi etapa A me dice que la concentración de enzima libre es mayor es mayor que la del complejo enzima sustrato, que la del complejo ES. Y hablando de la velocidad, en este caso, la velocidad es muy alta porque se forman complejos ES con mucha más facilidad, ¿no? Y esto obviamente porque debido a la disponibilidad de enzimas libres. Bien, espérenme un ratito. Ya, ahora sí, seguimos. Recuerden que les estaba hablando sobre los diferentes tipos de etapas de reacción. En la etapa A, les mencionaba que la concentración de enzimas libres era mayor que la del complejo enzima-sustrato. Y esto en cuanto a la velocidad era muy alto, porque obviamente se formaban más complejos ES con mucha facilidad. Esto debido a que existe más disponibilidad de enzimas libres. Por eso obviamente la velocidad es más alta, ¿no? En la etapa B, la concentración del complejo enzima-sustrato aumenta. Miren, la concentración de enzima-sustrato aumenta y la enzima libre disminuye, ¿no? Miren, aquí ya solo tengo una enzima libre. En este caso, la velocidad aumenta un poco porque cada vez en este caso hay menos moléculas de enzimas libres para reaccionar con la molécula del sustrato. Y por eso en este caso la velocidad aumenta, pero solo un poco, ¿no? Esto en cuanto a la etapa B. En la etapa C, en cambio, la concentración del complejo enzima-sustrato es muy elevada y la enzima libre ya es muy reducida. Y por eso en este caso la velocidad, bueno, la gran mayoría de las moléculas de enzima están ya en forma del complejo ES, ¿no? Y aunque la concentración del sustrato continúe aumentando, miren, existen muchos sustratos aquí. Aunque la concentración del sustrato continúe aumentando, no puede unirse obviamente a la enzima hasta que no se forme el producto y así la enzima quede libre. Y es por eso que en esta etapa se dice que la enzima está saturada y por ello la velocidad de reacción no aumenta. Obviamente, como no hay enzimas para yo poder formar
mi complejo ES. Es por ello que la velocidad no aumenta, ¿no? Porque, como les menciono en la etapa C, en este caso existe más concentración del complejo enzima-sustrato, existe más sustrato, pero no existen muchas enzimas libres. Por ello, en este caso, que se reduce la velocidad. En este caso no aumenta la velocidad de reacción hasta que recuerden que la enzima con el sustrato deben cumplir un ciclo, ¿no? ¿Cuál era el ciclo que debía cumplir en este caso mi enzima con el sustrato? Tal vez alguien que me diga. Era un ciclo en este caso que tiene tres etapas, ¿no? Que decíamos que era la formación del complejo S, la modificación del sustrato y la disociación del complejo EP. Tiene que cumplir este ciclo para poder ¿qué? Para poder separarse y así que mi enzima vuelva a unirse a un sustrato y cumplir otra vez el ciclo. De eso en este caso estamos hablando aquí. Miren, recuerden que hay en este caso, tres tipos de reacción: la etapa A, la B y la C. La etapa A, decíamos que existe a una velocidad muy alta porque obviamente que existe mucha disponibilidad de enzimas libres y forman complejos, en este caso ES, con mucha facilidad. En cambio, en la etapa B existe una concentración de complejo enzima sustrato un poco más elevada que la enzima libre. Entonces, por eso en este caso la velocidad aumenta, pero solo un poquito. En la etapa C, mi velocidad ya no aumenta, porque obviamente que decíamos que tengo más complejos de S que enzimas y por ello mi velocidad no aumenta. Está entendida estas tres tipos de etapas, A, B y C, en cuanto a su velocidad, ¿no? ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Alguna cosa que no esté clara? Está claro, Lisa. Listo, gracias. Hans. Todo claro, entonces. Vamos ahora con la temperatura. Recuerden que ya estos son los factores, ¿no? Que también afectan la velocidad. Hablamos de la concentración del sustrato, decíamos qué tipos en este caso existían de la reacción. Y ahora vamos a otro factor que en este caso es la temperatura. En este caso, mi temperatura, miren, esta gráfica que yo he colocado representa el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Y en ella también yo distingo tres etapas, obviamente, como en la concentración del sustrato. Mi etapa A es la velocidad de la reacción y vemos que en este caso aumenta, ¿no? La velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Miren, en mi etapa A, en mi etapa B, en cambio, la velocidad alcanza su valor máximo. Miren, en mi etapa B, la velocidad alcanza su valor máximo y este obviamente corresponde a la temperatura óptima, ¿no? Eso es la temperatura óptima que alcanza en este caso algún
algún, alguna enzima, ¿no? Y en la C, en cambio, en mi etapa C, en la mayoría de las enzimas, la velocidad de reacción empieza a descender a partir de los 60 grados centígrados. Ya cuando mis enzimas en este caso llegan a los 60 grados centígrados de temperatura, ya empiezan a descender, ¿no? La velocidad de reacción en este caso ya empieza a descender. Recuerde. A, en este caso, ¿qué nos decía? Que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 90 grados centígrados, obviamente voy a ascender porque mi temperatura es alta. Por ejemplo, en mi etapa B, en cambio, es la velocidad que alcanza su valor máximo, obviamente que ya está en la temperatura óptima. La temperatura óptima puede ser de unos 70, 80 grados centígrados. Después de que ya alcanza su temperatura óptima, en la mayoría de las enzimas, como les mencionaba, ya viene en este caso a descender, porque obviamente ya baja su temperatura. Ya baja sobre los 60 aproximadamente y obviamente ya empieza a descender. Esto en cuanto recuerden que estamos hablando de las enzimas y también de los factores que afectan a la velocidad de reacción. En este caso, la temperatura afecta, obviamente, si disminuye de 60 grados centígrados. ¿Por qué en este caso es de 60 grados centígrados? Porque a esa temperatura ya empieza a descender. Recuerden, A en este caso, ¿qué representa? Representa la velocidad de reacción que aumenta en este caso con la temperatura. Después llega a mi temperatura óptima y se sigue enfriando obviamente y llega a los 60 más o menos y ya empieza a descender la temperatura. Entonces obviamente mi enzima que desciende también. Y listo, esto en cuanto a mi temperatura. Tal vez alguna duda, alguna pregunta en cuanto a, a lo que estamos hablando de la temperatura. Listo. Seguimos entonces con el pH en cambio. Vamos al pH. Los valores de pH modifican la actividad de las enzimas. Para la mayoría de las enzimas, la representación de la variación de la velocidad de reacción respecto, en este caso obviamente, a la variación de pH, da una curva, en este caso parecida a la que yo he colocado en el gráfico. Mire, recuerde, la representación de la variación de la velocidad de reacción respecto a la variación de pH da una curva parecida a la que he colocado en el gráfico, ¿no? Algunas enzimas en este caso desarrollan su actividad máxima en valores extremos de pH, porque en este caso es el valor medio donde se localizan, ¿no? Porque la mayoría se localizan en este valor medio, que es en este caso entre 7 y 6, ¿no? Pero, en cambio, recuerden que en este caso el pH óptimo se sitúa entre 7 y 7,5. Y en el caso del pH extremo es por debajo de 4 y por encima de 10. Y miren, en este caso, en estos valores, las enzimas se desnaturaliza. Pero existen, en cambio, algunas enzimas que su actividad máxima se desarrolla entre los 4 y 10, que en este caso ya son los valores muy extremos, ¿no? El pH 4 y el pH 10 en adelante. Ya son valores muy extremos, pero existen enzimas que sí desarrollan sus actividades en estos pHs. De ahí, en el caso de la pepsina es una enzima que participa en la digestión y esta pepsina
tiene un pH óptimo en torno a 2. Mire, en torno a 2. Este es un ejemplo en este caso de que las enzimas, algunas de ellas, desarrollan sus actividades en valores extremos de pH, que en este caso es la pepsina, que miren, tiene un pH óptimo en torno al 2. Los cambios de pH en este caso modifican el estado de ionización de los grupos funcionales, sobre todo en este caso los de las enzimas. Y por ello, pequeñas variaciones de pH producen cambios de velocidad, obviamente muy notables, ¿no? Listo. Y finalmente, vamos a ver a los inhibidores. En las células, en este caso, hay sustancias y en algunos casos parecidas al sustrato, ¿no? En este caso se caracterizan porque pueden unirse a la enzima de forma reversible y producir una disminución de la velocidad de reacción. Recuerden que catalizadores nosotros decíamos que aceleraba la velocidad de reacción y en cambio los inhibidores, en este caso, ¿qué hacía? Que exista una disminución de la velocidad de reacción y por eso vamos a hablar en este caso de los inhibidores, que decimos obviamente que producen una disminución de la velocidad de reacción. Estas sustancias que intervienen en la actividad de las enzimas, como les mencionaba, son los inhibidores. Y en la gráfica que he colocado yo en este caso, se representa la actividad catalizadora de una enzima sin inhibidor, en este caso, y también en la presencia de inhibidor. Tengo yo la que estoy señalando ahorita es sin presencia de inhibidor. Y la que señalo de amarillo es con presencia de inhibidor. Si ven, se va, en este caso, disminuyendo su velocidad. Por esto está, en este caso, abajo, obviamente, de la que estuviera sin inhibidor. Recuerden, la de moradito en este caso es la que tiene, la que está sin inhibidor. Recuerden que inhibidor, que quería decir que produce una disminución de la velocidad. Y la segunda, la de amarillo, en este caso, he colocado un inhibidor y por esto, miren, obviamente baja su velocidad. Y esto en cuanto a los inhibidores. También tenemos dos tipos de inhibidores, los inhibidores competitivos y los no competitivos. Los inhibidores competitivos es cuando en este caso el inhibidor y el sustrato compiten por la forma libre del enzima. El inhibidor en este caso es muy parecido al sustrato y cuando la concentración del sustrato es baja, el inhibidor se une al sitio activo. Y miren, aquí tengo yo, se une a mi sitio activo y forma el complejo enzima inhibidor. En cambio, si la concentración del sustrato aumenta, se separa de la enzima y el cual en este caso recupera su actividad. Y miren, separa de la enzima, en este caso se separa aquí de la enzima y recupera su actividad. En cambio, en mi inhibidor no competitivo, el inhibidor interacciona con la enzima libre y con el complejo enzima-sustrato. Esto en una zona obviamente distinta al sitio activo. Miren, por ejemplo, en este caso yo le tengo aquí. Esta interacción produce una disminución de la actividad enzimática. Y en este caso, en algunos casos, el inhibidor es un metabolito de la propia célula, ¿no? Y listo. En este caso, tal vez alguna duda, alguna inquietud. Listo. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en este caso en una próxima ocasión. Hasta luego con todos, cuídense.